Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a enseñar los resultados presentados por la compañía de Accenture. Accenture es una empresa de la que ya he hablado en el canal y más concretamente es una empresa que opera en el sector de consultoras IT, al igual que las Nagarro, Endava, EPAM, Globant, y por supuesto esta empresa es la más reconocida del sector ya que tiene un mayor tamaño y también es considerada por el mercado como una de las empresas que tiene mayor resiliencia dentro de este sector o industria. Pues como podemos ver tras la presentación de resultados, esta compañía acaba de subir un 5,56%. Yo estoy grabando este vídeo tras la presentación de resultados al día siguiente, es decir que realmente todavía no ha sido la apertura del día siguiente del mercado, es decir, ya la compañía lleva un 5,56 arriba y como puedes ver, esta compañía a lo largo del año, al igual que otras compañías, pues ha habido cierta incertidumbre en este segmento. Lo que pasa que podemos ver que con esta compañía, digamos que solo ha crecido en bolsa prácticamente menos de un 3% en lo que va de año, pero fíjate que el histórico de esta compañía es impresionante, con más de un 1800% arriba que ha ofrecido a sus accionistas. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es si realmente tras la presentación de estos resultados Accenture sigue siendo una oportunidad de inversión, si es interesante y está cotizando a una valoración atractiva, y también si puede ser por supuesto una oportunidad a medio y largo plazo. Para eso, como siempre, voy a ir a la Investor Relation de la compañía, donde aquí directamente ya ves que tienes los documentos de la compañía. Por si no sabes llegar hasta aquí, es simplemente vamos aquí a la página principal de la compañía y puedes ver aquí que aquí nos presenta el cuarto trimestre y también el ejercicio fiscal completo 2024. Aquí tenemos por una parte las notas de prensa y por otro lado también tenemos a nivel de infografía, es decir, a nivel gráfico, digamos de una manera más visual, ver los resultados de la compañía. Por supuesto, de aquí voy a extraer información y, como siempre digo, es importante que te lo leas, ya que hay muchísima información de la que podemos extraer para saber realmente cómo puede ser la proyección o las estimaciones para los próximos trimestres y años, pero yo voy a ir directamente con este vídeo al grano. Entonces, en este caso, vamos a la parte de infografía. Vemos que en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 ha presentado 16,4 billions, un 6% arriba en la parte de Norteamérica, un 2% en Europa, Medio Oeste y África y un 9% arriba en el resto de mercados. Todo esto, por supuesto, en moneda local. Luego fíjate que por industrias, es decir, a los distintos segmentos que ofrece servicios esta compañía, pues podemos ver que la parte de comunicación, media y tecnología crece un 5% hasta los 2,8 billions, servicios financieros decrece un 2%, recuerda que esto ya lo he comentado con compañías como Endava, que las compañías que están más expuestas a los servicios financieros han sufrido algo más, precisamente porque este sector o este segmento, los clientes son los que menos están invirtiendo en digitalización y el resto de cosas. Por eso digamos que a esta compañía, aunque es verdad que decrece un 2%, digamos que no es la que mayor porcentaje de peso tiene en cuanto a segmentación de la compañía. Luego fíjate que en cuanto a salud y servicios públicos crece un 11%, 3,6 billions. Luego en productos aquí puedes ver que 4,9, y luego en la parte de recursos han crecido un 3% arriba hasta los 2,2 billions. Si seguimos bajando un poco más, podemos ver que de forma resumida han presentado unos EPS ajustados de 2,79 dólares por acción, es decir, que incrementa un 3% arriba, con unos márgenes operativos, por supuesto, ajustados del 15%, que incrementa en 10 puntos básicos, es decir, 0,10%. Fíjate que además el retorno para los accionistas, el retorno de efectivo para los accionistas, es decir, cómo han devuelto capital a los accionistas, ha sido generando un free cash flow de 3,2 billions. Luego recompras de acciones, que esto es, como sabes, afecta directamente a los EPS de la compañía, pues 628 millones, también han pagado 808 millones en dividendos. Y luego, si te fijas, trimestralmente el efectivo de dividendos declarado en septiembre de 2024 ha sido de 1,48 por acción, incrementando en 0,19 por acción o un 15% arriba. Es decir, que si también siguen creciendo el dividendo, aparte de las recompras y el dividendo, todo esto digamos que suma a la revalorización de la compañía. Luego fíjate que en cuanto a servicios que ofrecen a sus clientes, los ingresos o el crecimiento de ingresos en moneda local en la parte de consultas y estrategia a medio dígito simple, es decir, más o menos a lo que sería un 5, 6, 7%. En la parte de tecnología también un dígito medio simple, lo mismo. Luego en la parte de operaciones un dígito simple bajo, estaríamos hablando de un 2, 3, 4%.
4% aproximadamente. Además, fíjate que esperan crecer a un dígito simple alto en la parte de Cloud y Sun, al igual que en la parte industrial, con un crecimiento de doble dígito, y fíjate que en la parte de seguridad un crecimiento muy fuerte de doble dígito, que aquí estaríamos hablando más concretamente superior a 15%, es decir, 16, 18, incluso 20%, o incluso puede que más de 20%. Normalmente las compañías, cuando suelen hablar o suelen, digamos, escribir esto, hace referencia a que ya es más de ese 15%, que es lo que normalmente se considera como un crecimiento alto. Luego, en cuanto a nuevas reservas, como puedes ver, han generado 20,1 billions, lo que quiere decir que esto es interesante porque pueden ser futuros ingresos para la compañía, con además un 24% de incremento en moneda local y un 21% de incremento en dólares. Entonces, esto, como ves, es positivo porque, como te digo, si esto sigue aumentando, pues quiere decir que serán futuros ingresos para la compañía. Pero esto es de manera trimestral, en el cuarto trimestre, pero si bajamos un poquito más, aquí vemos ya el año completo, lo que nos presenta la compañía, el crecimiento que ha tenido a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2024, y en este caso podemos ver que en todo el año han presentado 64,9 billions, es decir, que crecen un 2% en moneda local y un 1% en dólares. Luego fíjate que a nivel de mercados, a nivel geográfico de distintos mercados, pues fíjate que en Norteamérica crecen un 2% a los 30,7 billions, en EMEA más o menos se mantienen estable con un crecimiento del 0%, es decir, que se mantienen estable con 22,8 billions, luego un 7% de crecimiento en el resto de mercados hasta los 11,3 billions, y fíjate que por industrias la parte de comunicación, media y tecnología decrece un 4% a 10,8, luego la parte de servicios financieros, como ves, ha decrecido un 3%, que ya, como te comentaba, digamos que es el segmento o la industria que menos está invirtiendo en digitalización, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego fíjate que salud y servicios públicos ha crecido un 10% a los 13,8 billions, productos ha crecido un 2% a los 19,6 billions, y luego la parte de recursos, que ha crecido un 4% hasta los 9,1 billions. Si bajamos un poquito más para ver los EPS anuales presentados, fíjate que los ajustados que nos presentan aquí han sido 11,95, que crece un 2%. Y esto es interesante porque, como sabes, hay algunas compañías del sector que han decrecido o que van a decrecer. Esto es importante porque esto ya nos hace ver que esta compañía, en un entorno complejo macroeconómico, es capaz de crecer. Si es verdad que menos, pero crece, a diferencia de otras que decrecen. Luego, en cuanto a márgenes operativos ajustados, un 15,5%, lo que también crece en 10 puntos básicos, es decir, 0,10%. Y fíjate que lo que han retornado para los accionistas, es decir, el efectivo que le han dado o le han devuelto a los accionistas, ha sido generando un free cash flow de 8,6 billions, al mismo tiempo recompras de acciones por valor de 4,5 billions y un retorno del cash o del efectivo de 7,8, de los cuales también han pagado dividendos por valor de 3,2 billions, con 5,16 por acción de dividendos, o un incremento de 15%, lo que quiere decir que esto es muy interesante. Luego fíjate que en la parte de servicios ofrecidos por la compañía en todo el año, fíjate que en estrategias y consultas han generado 14 billions, lo que supone el 21% de los ingresos totales. En la parte de tecnología, pues 42 billions, lo que supone el 65% de los ingresos totales. Y en la parte de operaciones, 9 billions, lo que supone el 14% de los ingresos totales, lo que hacen ese total de 65 billions, como puedes ver aquí. Y luego en la parte de Cloud y Sun han generado respectivamente 34 billions y 19 billions, lo que supone aproximadamente el 9% de crecimiento en moneda local y al mismo tiempo el 7% en moneda local. Y luego en industria 8 billions y en seguridad 9 billions, lo que corresponde a 11% de crecimiento y a 23% de crecimiento. Y en cuanto a nuevas reservas, la compañía tiene 81,2 billions, que esto implica que han crecido un 14% en moneda local y un 13% que incrementa en dólares. Y como ves, los resultados de esta compañía han sido positivos para este ejercicio fiscal 2024, a diferencia de otras empresas que en este ejercicio fiscal, digamos, que tienen, digamos, más dificultades e incluso puede que no solo no crezcan, sino que decrezcan. Y precisamente es por eso, por lo que por estos buenos resultados, digamos que el mercado ha decidido premiar a la compañía Accenture con un crecimiento ayer tras la presentación de resultados del 5,56%, y por tanto, como ves, esto es positivo. Ahora bien, una vez hemos visto estos resultados de forma resumida, me voy a ir aquí a
al PDF principal donde sabes que podemos extraer más información. Por supuesto, aquí digamos que está lo mismo que te acabo de comentar, solo que un poquito más detallado, por eso te recomiendo que te lo leas todo, al mismo tiempo también lo que nos dice el equipo directivo del crecimiento que está teniendo, los nuevos proyectos, digamos los nuevos planes de crecimiento, etcétera, etcétera, pero yo me voy a ir a la parte más interesante, que es en este caso el guidance que da el equipo directivo para el próximo trimestre y también sobre todo para el próximo ejercicio fiscal 2025. En este caso, si vamos aquí al Business Outlook, es decir, a las expectativas del negocio para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 y también para todo el año completo, podemos ver aquí como la compañía nos dice que más o menos esperan generar unos ingresos o tienen unas expectativas de generar unos ingresos para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de entre 16.85 billions a 17.45 billions, lo que implicaría un crecimiento o un incremento de entre el 2 al 6% en moneda local, que también esto es interesante tenerlo en cuenta, y fíjate que ellos se están asumiendo aproximadamente un efecto en moneda extranjera positiva del 1,5%, que esto por supuesto también se tiene que tener en cuenta. Y luego para todo el ejercicio fiscal 2025 la compañía sigue esperando que ese efecto de divisa extranjera o moneda extranjera tenga ese efecto positivo del 1,5% y esperan más o menos generar un crecimiento de ingresos que se sitúe en el rango de entre el 3 y 6% en moneda local. Al mismo tiempo tienen expectativas de márgenes operativos GAAP, es decir, los reportados, que se sitúen entre el 15,6%, 15,8%, es decir, con una expansión o un aumento de estos márgenes de 80 o 100 puntos básicos, es decir, estamos hablando de 0,80% a 1% de crecimiento con respecto a los márgenes del ejercicio fiscal 2024, y al mismo tiempo también esperan una expansión de entre 10 y 30 puntos básicos también con los márgenes operativos ajustados, por supuesto excluyendo 432 millones de optimización de costes del negocio. Por tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego la compañía también espera de forma reportada que la tasa impositiva anual se sitúe entre el 22,5-24,5% y luego unos EPS diluidos GAAP reportados que se sitúen en el rango de entre 12,55 12,91, lo que más o menos podríamos decir que una media se podría situar en 12,7, que esto lo tenemos en cuenta o lo debemos tener en cuenta, sobre todo para la posterior valoración que vamos a hacer. Y luego esto implicaría este crecimiento de los EPS más o menos un incremento del 10 al 13% sobre el ejercicio fiscal 2024. Y al mismo tiempo también nos dan los datos de crecimiento de los EPS ajustados, que esperan que se incremente entre el 5 y el 8% sobre el ejercicio fiscal 2024 hasta los 11,95, excluyendo 0,51 por supuesto de la optimización de costes. Por tanto, como puedes ver, esto es positivo porque ya digamos que podemos hacer estimaciones para el ejercicio fiscal 2025 y luego por supuesto continuar con las expectativas para los próximos años, ya que como sabemos van a bajar los tipos de interés y por supuesto la alta demanda que hay en este sector es muy buena, lo que quiere decir que esta compañía tiene vientos de cola para seguir manteniendo la senda de crecimiento. Y al mismo tiempo aquí también nos dicen que para el año 2025 la compañía tiene unas expectativas de cash flow operativo, es decir, el efectivo disponible para ser distinta operativa, que se sitúa en el rango de entre 9,4 billions y 10,1 billions, que como sabes, por supuesto, cuanto más cash flow genera la compañía, más puede hacer como recompras, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Y también nos comentan como interesante el CAPEX que esperan destinar para el ejercicio fiscal 2025, que serán de 600 millones aproximadamente, y que el free cash flow se sitúe aproximadamente entre 8,8 billions y 9,5 billions. Es decir, que más o menos con esto ya nos estamos haciendo una idea de que para el ejercicio fiscal 2025 siguen esperando un buen crecimiento. Y luego, como último punto, también nos dicen que esperan devolver a los accionistas 8,3 billions en forma de dividendos y recompra de acciones. Por tanto, como ves, la compañía tiene unas buenas expectativas para el próximo ejercicio fiscal y además encima espera o planea seguir recomprando acciones
y devolver también parte de ese efectivo en forma de dividendos para los accionistas. Todo esto, como ves, es decir, los resultados anteriores sumado con las expectativas que te acabo de comentar, ha hecho específicamente que el mercado premie a esta compañía con un 5,56% arriba, pero lo que debemos valorar realmente es el múltiplo actual al que se encuentra esta compañía. Si vamos para eso a la parte de ticker, podemos ver aquí que de forma resumida la compañía está cotizando a 27,98 según los datos de tickers y 22,77 EV, o mejor dicho, Price Free Cash Flow. Es decir, está cotizando a 22 veces Free Cash Flow y a 27 veces los EPS o los beneficios netos generados para 2025, o en este caso a 12 meses porque justo acaba de presentar el Full Year 2024. Por tanto, esto quiere decir que estas 27 veces aparentemente pueden ser caros porque, como sabes, esta compañía, si es verdad que opera dentro del sector de consultoras IT, es la más grande y la más reconocida y la considerada como más resiliente, pero también por supuesto tienes que tener en cuenta que esta compañía es la que más capitalización tiene, es decir, capitaliza a 222 billions, como puedes ver, es decir, estamos hablando ya de una empresa bastante grande. Por supuesto, lo positivo que tiene esta compañía es que tiene un poquito de caja neta, es decir, que a pesar del tamaño que tiene esta compañía, el balance es sólido, tiene más caja que deuda, aunque sea un poquito. Lo que ya no es tan positivo es que quizás los múltiplos de valoración para esta compañía son algo exigentes, y como puedes ver, en el último año realmente lo que ha hecho esta compañía es prácticamente crecer un 14% a un año vista, pero fíjate que a lo largo del año más o menos está al mismo precio del que se encontraba a principios de año. Por tanto, lo primero que voy a hacer es ir a la parte de valoración para ver efectivamente cuál es el múltiplo apropiado para esta compañía. Si vamos aquí a la parte del PER, fíjate que aquí, por ejemplo, mirando la media histórica, que como siempre digo y tengo que repetirlo, no es, o digamos que no es lo único que debemos mirar, solo la media histórica de múltiplos, sino al mismo tiempo también tenemos que compararla con la media del sector, de otros comparables, etcétera, etcétera. Y en este caso, digamos que la media del último año son 26 veces, a 3 años 26 también, a 5 años 27. Y fíjate que a 10 años 24 veces, prácticamente 24-25 veces. Obviamente aquí el año 2021 está distorsionado, como ya he contado en este canal, por el exceso de inyección de capital de los bancos centrales, lo que quiere decir que muchísimas compañías se empezaron a pagar, o el mercado empezó a pagar por muchas compañías un múltiplo mucho más excesivo de lo que debería, y lo normal para esta compañía es que tenga aproximadamente una media que se sitúe en las 25 veces, como más o menos puedes ver si omitimos esta parte de 2021. Por tanto, esto quiere decir que es interesante porque ya sabemos el múltiplo que le podemos aplicar a esta compañía de forma, en este caso podríamos decir normalizada, incluso digamos que razonable, 25 veces para la calidad y resiliencia que tiene esta empresa. Es verdad que no crece tanto como otras del sector, pero lo interesante es que recuerda que en bolsa también muchas veces no solo se premia el gran crecimiento, sino también la constancia de ese crecimiento o la resiliencia, y es por eso por lo que muchas veces vemos como en compañías grandes se pagan mayores múltiplos, porque son más estables, o por lo menos ese crecimiento es más estable y es más duradero en el tiempo. Al mismo tiempo también podemos ver que en este rango de últimos 5 años podemos ver que, por ejemplo, en pandemia, en un momento puntual de crisis, lo que menos pagó el mercado es 18 veces, es decir, apenas 20 veces, lo que quiere decir que podríamos incluso estimar un escenario, prácticamente podríamos considerar pesimista, porque el momento de la pandemia fue un momento puntual, conservador, pesimista, o incluso uno, digamos, algo conservador, que podría ser en torno a las 22-23 veces. Por tanto, aquí, como ves, hay 3 escenarios. Incluso también es verdad que se podría plantear que el mercado siguiera pagando el múltiplo actual, o si siguen teniendo vientos de cola y con las bajadas de tipo de interés, también es lógico pensar, y entraría dentro de lo razonable, que el mercado pagara por esta compañía perfectamente esas 27 veces actuales, 27, 28, quizás 30 ya sería exigente, pero digamos que podríamos plantear todos estos escenarios para ver realmente cuáles son las expectativas del precio futuro que podría llegar a obtener esta compañía, y por tanto la rentabilidad que podríamos conseguir a medio y largo plazo. Para eso, como digo, me voy a ir aquí a la parte de estimaciones, y en este caso fíjate
Y recuerda que las expectativas que habían de EPS en cuanto al guidance eran que realmente más o menos la compañía generara unos 12,7. Realmente era entre 12,5 y 12,9, que yo lo que te comenté antes es que era aproximadamente esos 12,7. Por tanto, aquí podemos ver que de EPS normalizados, 12,7 que se espera para 2025, ya han terminado 2024. Por tanto, para 2025 los analistas estiman un crecimiento del 6, luego del 11, luego del 3 y luego del 21. Realmente esta compañía, que es la que tiene mayor tamaño, es lógico pensar que puede llegar a generar un crecimiento de doble dígito, pero no de 20% ni mucho menos, como si podría conseguir otras compañías del sector, como puede ser por ejemplo Endava, Nagarro, Globant, etc. Esta seguramente va a crecer mucho menos, puede que sea un doble dígito, pero un doble dígito bajo. Por tanto, estaríamos hablando de un 10, 11, 12, incluso también podría ser de forma más optimista cercano al 15%, pero en mi opinión, y esto ya es personal, creo que no superando de media ese 15%, sino quedándose por debajo de 15% de crecimiento. Por tanto, yo creo que este crecimiento de media que le aplica, en este caso a los analistas, tiene sentido. Este 21 quizás no estoy de acuerdo y por eso yo ahora te anticipo que voy a ser un poco conservador y aplicar 19 en lugar de 19,5 a 2028, aunque por supuesto podríamos incluso extender hasta 2029 también añadiendo otro crecimiento de doble dígito, pero yo lo voy a hacer para 2028 y voy a plantear 3 escenarios como te decía. Por tanto, en primer lugar, lo que voy a hacer es irme a la calculadora y voy a tener en cuenta para que veas estos 19 DPS y en primer lugar lo voy a multiplicar por lo que se consideraría el rango más pesimista. Ya visteis que en pandemia sería 18 veces. Yo no le voy a asignar las 18 veces que vimos en pandemia porque es una cosa puntual, pero sí a lo mejor le podría asignar de forma pesimista unas 20 veces. Lo que quiere decir que 19 de EPS multiplicado por 20 significa que la compañía crecería hasta los 380. Y digo bien crecería porque la compañía ahora mismo está cotizando a 355. Por tanto, nos estamos dando cuenta de que esta compañía, si invirtieras a 2028 y si incluso tuvieras la mala suerte de que de aquí a 2028 pues ocurre una especie de cisne negro, algo parecido a la pandemia, pues en este caso si el mercado te vuelve a pagar 20 veces o a lo mejor porque el crecimiento se ralentice o cualquier otra razón, pero lo lógico es que el mercado pague esas 20 veces solo por un cisne negro, en ese caso aún así ganaríamos dinero. Este es el primer punto que yo considero importante a la hora de hacer una inversión, es decir, valorar el nivel de seguridad que tenemos para obtener rentabilidad. Por tanto, como ves en este tipo de compañía, incluso en lo peor, es decir, aplicándole unos EPS menores a las estimaciones de analista, que como ves tienen sentido de doble dígito bajo, de media, y luego al mismo tiempo un múltiplo bajo de 20 veces, que no son las 18 de pandemia, pero sí está cercano. Luego vamos a plantear otro escenario donde en este caso ya sería las 19 veces, pero en este caso por un escenario más estándar, donde por supuesto el mercado sería capaz de pagar unas 24, 25 veces. Yo, para ser conservador, como siempre digo, es mejor quedarme corto y por eso voy a aplicarle 24 veces y para eso vemos que la compañía llegaría a un upside de 456 de precio objetivo sobre los 355. Más o menos estamos hablando de que esto sería o implicaría crecer en $100 aproximadamente. Lo que quiere decir que sobre 300 y pico estamos hablando de casi un tercio, un 30% arriba. Por supuesto, esto también parece una rentabilidad floja, pero hay que tener en cuenta, como digo siempre, que los EPS estoy siendo conservador y que digamos que el múltiplo es más bajo que las 27 veces actuales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si realmente digamos que el mercado decide pagar el mismo múltiplo actual? En este caso, 27 veces y pico, 28, yo voy a tener en cuenta 27. Pues con estos 19 DPS, si lo multiplico por las 27 veces actuales, fíjate que el precio ya sería a los 513. Todo esto, por supuesto, a 2028 y como 2024 ya ha terminado, 25, 26, 27 y 28 a 4 años, pues sería pasar de 355
a 613. Y por supuesto, si esto lo prolongamos a 2029 o a 2030 con crecimiento de doble dígito, lo lógico es pensar que esta compañía en 5, 6 años y medio o incluso como más tarde a 7 años podrías doblar tu capital. Por tanto, estamos viendo que si el mercado decidiera pagar o mantener el mismo múltiplo, evidentemente esto quiere decir que el upside podría ser más interesante, pero eso sí, estaríamos hablando de un crecimiento anualizado que no llegaría al doble dígito. De hecho, para eso me voy a ir aquí a la página de MoneyChimp para que veas que realmente el múltiplo actual que se está pagando por esta compañía, a pesar de que es una empresa resiliente, sí es verdad que es algo exigente, y por eso me voy a ir aquí a la parte de calculadora para enseñártelo como el precio actual, que son 355, lo voy a poner aquí, 355, luego el precio objetivo, el de la calculadora, son 513 y como te he comentado son a 4 años, lo que quiere decir que sería cerca de ese 10%. Ahora bien, ten en cuenta que esta compañía repartía dividendos y también, por supuesto, puede seguir haciendo recompras, y si sigue estando, digamos que va pasando el tiempo y empieza a cotizar barata, es probable que veamos que esta compañía empiece a recomprar más agresivamente las acciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de momento yo solo le voy a sumar los dividendos para que veas realmente el upside total que tendríamos con esta compañía. En este caso, si el mercado pagara 27 veces, pues sería ese upside del 9 y pico más un 1,5 de dividendo. Lo que quiere decir que eso se lo sumamos a esto y estamos hablando de un 11% de crecimiento. Y ahora dirás tú, bueno, claro, pero es que has tenido en cuenta 27 veces de múltiplo, que evidentemente es el múltiplo actual, pero por supuesto también hemos tenido en cuenta las 19 de EPS en lugar de 19,5. Ahora, si yo quisiera tener en cuenta las estimaciones de analistas, es decir, 19,50, fíjate que aquí no cambia mucho, pero en vez de 27, pues la parte alta, que es 28, pues fíjate que ya sería un poquito más, lo que quiere decir que estos 513 serían 545, como puedes ver aquí, 545, 546, y eso nos daría un 11% más el 1,5% de dividendo, que prácticamente estaríamos hablando de casi un 13%. Por tanto, como puedes ver, esta compañía sí es verdad que no te va a ofrecer una rentabilidad estratosférica ni mucho menos, pero aquí digamos que para este tipo de compañía no es tanto invertir para obtener una grandísima rentabilidad, sino más bien para la seguridad que te puede ofrecer esta compañía ese crecimiento. Es decir, incluso con un múltiplo pesimista ganaríamos dinero, y la compañía lo lógico es que tenga la capacidad, por las ventajas competitivas que tiene, posicionamiento en el sector y un largo etcétera, que tenga la capacidad de seguir creciendo sus beneficios a tasas medias del 10%, y por tanto al final obtendríamos ese resultado del 10% anualizado. Y para mí, por lo menos viendo en estos momentos de incertidumbre, quizás esto puede ser una buena oportunidad para invertir a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Accenture, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.